Estamos viviendo en el país, en la niñez mexicana. Damos la bienvenida a nuestro estudio a la doctora Andrómeda Valencia. Ella es jefa del Centro de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Y está acá con nosotros el doctor Oscar Sánchez Guerrero, expresidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos. Gracias. Pues yo les preguntaba ahorita, antes de que entráramos, ¿se les puede pedir a los niños no angustiarse, no preocuparse por lo que están viendo todos los días, esta violencia? Me parece que es una proposición bastante difícil de cumplir. Los niños están inmersos en un medio y necesariamente están oyendo, están sintiendo lo que siente la familia. Entonces es muy difícil pedirles que no se preocupen. Más bien lo que habría que hacer es ayudarlos a que puedan regular esa preocupación. ¿Cómo se logra eso? Como padres muchos se preguntan, ¿y qué hago? Porque mis hijos pues ven las noticias, a veces en la mañana se prende el televisor mientras se preparan para ir a la escuela. ¿Qué hacer para evitar que les impacte estas noticias que estamos recibiendo? Una cuestión muy importante es identificar la edad y la etapa del desarrollo en la que están nuestros hijos para también identificar qué cosas les preocupan más. Una cuestión importante es escucharlos, saber qué es lo que ellos opinan sobre lo que están viendo y cuál es la representación o la forma en que ellos identifican qué es la violencia, qué es la agresión o a qué le pueden tener miedo o no. En muchas ocasiones tienen miedo e inseguridad porque piensan que esa situación puede pasarles exactamente igual o se preocupan porque piensan que sus familias o ellos pueden estar en riesgo. Están expuestos a esto. Esta es como su principal preocupación, ¿no? Que afecte su entorno directo. ¿Cómo se les explica esto? ¿Está uno obligado como padre a decirles, mira, lo que está ocurriendo es esto? A veces ni uno tiene las respuestas, pues, pero se les debe intentar explicar. Así es, para un niño es muy importante que se le expliquen las cosas en el lenguaje que él puede comprender. De tal manera que primero hay que saber, decía la doctora, la etapa del desarrollo. No se explica igual a un niño de 5 años que a uno de 10. Básicamente hay que explicar cosas muy concretas y sin dar demasiados detalles. Y sobre todo, tal vez sea la parte más difícil, poder darlo en un clima de tranquilidad, es decir, yo sé lo que estoy explicando, por lo menos lo intento entender, y de esa manera transmito el mensaje verbal, pero también un mensaje no verbal de estoy contigo, vamos a estar bien, porque finalmente eso es lo que los niños están percibiendo como un peligro más directo, ¿no? La falta de los papás o la ausencia de los papás. El que un niño escuche todos los días de muertes, de asesinatos, de ejecuciones, de balaceras, ¿tiene un impacto en su conducta? ¿Puede llegar a tenerlo? Bueno, identificamos evidentemente que hay un impacto con respecto a la percepción que tienen sobre la agresión porque se empieza a convertir en un tema mucho más natural, se platica y se escucha más sobre este tema y por lo tanto identificamos que para ellos el comportamiento agresivo empieza a tener un carácter de normalidad. Es ahí donde vale la pena que como papás expliquemos que aunque estamos viviendo esta situación, esto no es el común y no debemos acostumbrarnos a esto. No es para algo que ellos normal. puedan diferenciar entre lo que está sucediendo, que es un momento muy especial, a una cuestión ya más cotidiana. Como señalábamos ahorita, es muy importante escuchar e identificar qué es lo que les preocupa de acuerdo a sus edades. Claro. Doctor, hablamos de una generación que puede quedar en algún sentido marcada por este fenómeno, este momento que estamos viviendo. Bueno, ya desde hace algunos años se está discutiendo que las nuevas generaciones están marcadas por este tipo de violencia. Una violencia que se ha convertido en algo banal, digamos, desgraciadamente, pero que la vivimos todos los días. Entonces sí es cierto que las nuevas generaciones lo viven como algo mucho más natural. Probablemente los niños de hace 40 años difícilmente habían sabido de un muerto, habían visto un muerto. Hoy eso bueno, era una noticia que se gritaba en las calles cuando había un muerto en una colonia. Hoy los niños saben de 3 cuerpos que aparecieron en los alrededores de sus colonias. Y creo que sí es importante ayudarlos a contener esa parte. No es engañarlos, sino contener esa parte para saber primero que en términos generales no es algo que pase en todas las familias y segundo que los propios miedos naturales de los niños por su propio desarrollo deben ser ayudados a regular por los papás. La seguridad que la familia puede dar es fundamental. Procurarles un entorno seguro también, ¿no? Y tranquilo, además libre de violencia. Doctora, están estos niños, digamos la generalidad de los niños en México de los que estamos hablando ahora, pero hay estos niños particularmente que han sido víctimas directas de la violencia, niños que se vieron involucrados, sus familias en un fuego cruzado, niños cuyos padres fueron ejecutados, niños que se quedaron huérfanos. Todo este grupo de niños afectados directamente por la violencia, ¿están recibiendo el tratamiento adecuado? Bueno, es una pregunta muy importante y yo creo que finalmente la propuesta y la intención es que si no se está recibiendo la atención adecuada, se busque para poder evitar entonces que los síntomas o la preocupación de ese momento asociada a esos eventos traumáticos que de repente pueden vivir los niños pueda tener repercusiones a largo plazo. Si no la estamos recibiendo, hay especialistas y atención, tanto vía telefónica, vía por internet e inclusive en vivo en diferentes lugares, porque no siempre
en nuestras localidades podemos recibir o tener al especialista, entonces es importante saber que tenemos otras alternativas. Finalmente es importante recibir ayuda. ¿Sería una responsabilidad pública? Es decir, ¿sería motivo de una política pública o tiene que ser un asunto particular de las familias? Dada la situación actual, la cuestión de salud mental es un interés público y por lo tanto cuidar el bienestar de los pequeños es de interés nacional. Claro. El hecho, doctor, de que en las escuelas se les esté enseñando a los niños formas de protegerse, de autoprotegerse ante una balacera, ante un ataque a su escuela, ¿es adecuado, le parece? A mí me parece que había un punto criticable y es dar como un hecho que esas cosas van a pasar. Eso no me acaba de convencer. Es como normalizar la violencia. Exactamente, a mí me parece que lo que debería intentarse es más bien el trabajo preventivo, de educar a las generaciones en una convivencia pacífica, en ver como anormal esto que está pasando, en insistir en que esto no es la vida cotidiana o no debería ser. Entonces yo creo que los esfuerzos deberían ser dirigidos ahí. Evidentemente si hay que enseñarnos a protegerse, hay que hacerlo, pero yo no siento que ese sea el camino, si estamos tapando los hoyos en lugar de evitar las consecuencias, las causas de esto. Bueno, pues ahí está la opinión de dos expertos en el tema, usted ha escuchado bastante claros sus puntos. Agradecemos mucho a la doctora Andrómeda Valencia, jefa del Centro de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias a ustedes. Y al doctor Oscar Sánchez Guerrero, expresidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. Gracias a los dos por sus opiniones interesantes. Y vámonos a otra información. Esta madrugada